Muy bien, continuando con el tema, vamos a hablar sobre otros de los significados de que la palabra gnosis nos está indicando. O sea, recordemos que las palabras en sí solamente quieren exponer una idea, un concepto de una realidad que está ahí. Pero la definición en sí solamente nos da la idea, nos da un cierto entendimiento de lo que se está queriendo expresar, más no una comprensión de lo que es la gnosis en sí, porque la gnosis es una vivencia directa. Veamos el siguiente significado. Dice, el significado superior de la gnosis es el conocimiento de la experiencia, especialmente la experiencia de la divinidad o aquello que está más allá de los cinco sentidos. Entonces, para ser gnóstico se requiere del desarrollo de los sentidos internos, porque resulta de que para estudiar el mundo exterior yo necesito los cinco sentidos y la ciencia materialista se basa en eso, en que necesitamos ver, olfatear, gustar, tocar, ¿verdad? Escuchar, pero la divinidad escapa a los cinco sentidos porque sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Hay situaciones, las dimensiones superiores son más sutiles todavía, no perceptibles a los cinco sentidos porque son de una vibración superior y tienen otras frecuencias de ondas. Yo no soy muy científico en ese sentido, pero para dar una idea. Entonces, por eso es que el conocimiento científico o la ciencia materialista niega muchos de los fenómenos de la naturaleza, niega los fenómenos espirituales de orden metafísico, ¿verdad? O energéticos, porque ellos, si no lo pueden medir a base de instrumentos o a través de los cinco sentidos, entonces ellos pues niegan esto, ¿verdad? Pero realmente nosotros sabemos que sería un absurdo pedirle a un astrónomo que estudie astronomía valiéndose de un microscopio, porque para estudiar astronomía usted necesita el instrumento adecuado, que sería un telescopio. De igual forma, pues si un biólogo, ¿verdad?, quiere estudiar un microorganismo, obviamente que va a necesitar del instrumento adecuado, que sería un microscopio. Igual pasa con el conocimiento de la gnosis. Para conocer la gnosis se requiere de los instrumentos internos, ¿verdad? Los sentidos de percepción interna, como son la intuición, la telepatía, la clariaudiencia, la polividencia, en fin, un número, ¿verdad?, bastante considerable de facultades internas que son necesarias para la experiencia de esa realidad interior. Entonces, eh, hacemos hincapié pues de que se necesitan tener las herramientas adecuadas, los sentidos internos para tener la experiencia, ¿verdad?, de la divinidad, porque se requieren otros sentidos. Eh, Luego también la palabra gnosis, otra definición, dice: la palabra gnosis se refiere al conocimiento que adquirimos a través de nuestra propia experiencia en oposición al conocimiento que se nos dice o en el que creemos. Queremos aclarar aquí que mucha gente, me acuerdo en determinado momento, escuchaba una plática entre un padre y un hijo, y le decía el padre que él tenía mucha más experiencia que él, ¿verdad?, porque había vivido más. Entonces, en cierto modo pareciera que es lógico y que es coherente lo que el padre le decía al hijo, pero la verdad es de que muchas veces las experiencias que nosotros tenemos no las experimenta la conciencia, sino que quien las experimenta es la mente a través de la manipulación egoica. Por lo tanto, no va a ser una experiencia, las experiencias que tenemos no son objetivas. Entonces son experiencias que cada quien las va a vivir de tal modo de que cada quien tiene sus procesos, pero en términos de gnosis, ¿verdad? Lo que está refiriéndose en este párrafo es que todas las cosas que nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, lo hemos aprendido de una tercera persona, ya sea que escuchamos un video, ya sea que leímos un libro, ya sea que estuvimos en una conferencia. Entonces vemos y escuchamos cosas en tercera persona. Por darles un ejemplo, eh, se nos habla de que ha existido en los continentes como la Atlántida, por darles un ejemplo.
Entonces, y nosotros leemos a Petronila Blavatsky, leemos libros inclusive de la enseñanza gnóstica, donde el maestro Samael nos habla de la Atlántida, y una información muy bonita, muy veraz, porque la información nos viene dada de seres de conciencia despierta, mas sin embargo eso no es un conocimiento o no es una experiencia propia. Una experiencia propia de saber sobre la realidad del continente Atlante sería en que nosotros a través de la clarividencia, a través del conocimiento imaginativo, a través del conocimiento inspirativo o del conocimiento intuicional, que bueno, vamos a hablar de eso más adelante y vamos a explicar qué es cada cosa, o a través de una experiencia de desdoblamiento astral o a través de una meditación, se nos abra a nosotros esa realidad interior, ¿verdad? Que nos permita tener acceso a los archivos akáshicos o a las memorias de la naturaleza, en la cual nosotros podemos ir y experimentar de forma directa dónde estuvo localizado ese continente, cómo fue la vida, ¿verdad? Cuál fue el origen y el fin de ese continente, presenciar, ¿verdad? En el escenario geológico en aquel entonces de ese continente, cómo fue la vida, en fin, pero ya somos nosotros verdaderamente verdaderos conocedores, auténticos gnósticos en el sentido porque estamos teniendo una experiencia en la primera persona. Es decir, por eso es que nosotros nos consideramos un instituto o una asociación de antropología gnóstica, porque todo lo que nosotros estudiamos lo hacemos en primera persona, no en base a lo que nos han dicho, no en base a lo que Julano Sutano mencionó, sino porque nosotros vamos y experimentamos lo que aquí se enseña, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Entonces no es algo que nosotros creamos de creencia, ¿verdad? No de crear, pero de creencia. Entonces básicamente a eso queríamos hacer alusión. Entonces cuando hablamos de conocimiento interior, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la esfera del pensamiento, que conozcamos qué se mueve también dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Quién origina el pensamiento? ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué la mente se está moviendo constantemente al pasado o al futuro? Los deseos, ¿por qué deseamos tan apasionadas determinadas cosas? Porque hay veces deseamos cosas que no queremos hacer y más sin embargo las hacemos. Entonces en la gnosis se nos vienen y se nos explican qué es lo que hay detrás de todos esos pensamientos, de todos esos deseos, de todas esas emociones. Además, dentro de la gnosis se nos enseña la anatomía oculta del hombre, porque más allá de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Hay otros cuerpos y también hay otras estructuras que no son físicas, pero que son parte de nuestro cuerpo, como son los chakras. También se hablan de las dimensiones, ¿verdad? De tipo superior, aunque también las hay de tipo inferior, pero son cosas que nosotros tenemos que experimentar de forma, pues dijéramos, directa, ¿verdad? En la medida en que ustedes vayan desarrollando las prácticas poco a poco, de forma gradual, esos sentidos internos se van abriendo. También quiero anticipar de que estos estudios, aquí es que las cosas, usted tenga resultados inmediatos. Todo esto es un proceso que requiere seriedad y mucha paciencia para lograr los resultados que aquí se hagan o que aquí se enseñan. Entonces no es una cosa que inmediata, ¿no? Porque hoy en día está de moda que queremos resultados de un día para otro. La gnosis requiere una rigurosa disciplina. Acuérdense que la palabra discípulo viene, su raíz viene de disciplina. Entonces una persona disciplinada se vuelve discípulo, ¿verdad? De un estudio, de una enseñanza o de un maestro en particular. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, continuando con lo que es gnosis, el siguiente párrafo, el maestro Samael lo explica en El despertar del hombre, así se llama el libro donde está este contenido, y el maestro nos lo dice sobre qué es la gnosis. Y dice él, la gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento señalaban como grandes misterios y enigmas. Bien, vamos a
a ahondar un poco en esto. Cuando hablamos de gnosis, que es el conocimiento de una sabiduría trascendental, queremos apelar aquí que es trascendental porque trasciende, ¿verdad?, el racionalismo normal y que todo el mundo tiene. Trasciende porque nos lleva a un conocimiento que va más allá de los 5 sentidos. Trascendental porque verdaderamente lo que hace trascendental a la gnosis es que nos transforma, nos hace seres más evolucionados, aunque aquí la palabra evolución no es algo que queremos creer, no queremos decir que la evolución nos lleva a ser mejores, eso no es así, en su momento se va a explicar, pero lo que queremos decir es que en la medida en que nos transformamos nos volvemos seres de tipo superior, vamos evolucionando en el sentido de que vamos cambiando, vamos siendo personas diferentes, en las cuales nuestro nivel de ser va ascendiendo de forma vertical hasta transformarnos en verdaderamente hombres, porque hasta el momento, como lo sabe la ciencia, lo sabe la psicología y nos lo dice también la enseñanza gnóstica, no somos más que animales, pero con intelecto. Eso es lo que nos diferencia de los otros animales, que tenemos intelecto. Entonces, si ustedes ven la palabra psiqui, quiere decir alma. Y la palabra psiquis tiene su etimología en la palabra psique, que quiere decir mariposa. Pues nosotros eh, ahorita somos nada más que un vil gusano, ¿no?, arrastrándonos en el lodo de la existencia. Entonces la finalidad es que nosotros, a través de esta enseñanza, eliminemos los factores que nos tienen en la materialidad para que nos elevemos a las alturas del espíritu y nos volvamos seres conscientes, verdaderamente hombres con todas nuestras facultades, como nos dice el Génesis que cuando estaba Adán y Eva, ¿no?, cuando aún no habían caído, le dice Jehová que él se enseñoreará, ¿verdad?, de la naturaleza. Entonces, Adán y Eva pues representan nada más y nada menos que toda la humanidad de hombres y mujeres de aquella época. Entonces éramos en aquel entonces seres de conciencia despierta y con todas nuestras facultades. Pero las perdimos pues por haber cometido un error, que en su momento vamos a hablar sobre ese tema, pero por ahora solo lo mencionamos. Entonces, por esa razón nosotros, nuestro enfoque es la naturaleza ya no nos obedece. Apenas nos obedecen nuestros hijos y algunos ni nos obedecen. Mucho menos vamos a tener poder sobre la naturaleza. Entonces nosotros necesitamos volvernos elementos más trascendentes, que tengamos una transformación interior, que dejemos de ser personas densas, pesadas, toscas, egoicas, para convertirnos en personas que tenemos cualidades y virtudes que emanan de nuestro interior, de nuestro real ser interior profundo. Quiero aclarar que aquí no es que vamos a actuar moralidades o que vamos a actuar virtudes. Tenemos que convertirnos a través de la transformación interior en ser la virtud misma. No es que yo voy a actuar ser casto, es que verdaderamente voy a ser casto. Yo no voy a actuar, a hacer acciones caritativas actuadas, sino que verdaderamente voy a ser caritativo. Todo va a fluir de forma espontánea en la medida que elimino aquellos elementos que me hacen ser egoísta, por darles un ejemplo. Entonces, y nos dice el maestro pues que la gnosis es el conocimiento, ¿no?, que enseña, dice, a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento señalaban como grandes enigmas y misterios. Y como verán, estos son algunos, solo para citar algunos ejemplos. Primero, el enigma más grande: ¿quién soy? Quien desarrolla la autognosis llega a conocer quién es. Podemos pues también llegar a entender, comprender y experimentar, que es lo mejor, descubrir cuál es la verdadera razón de la existencia, cuáles son los misterios de la vida y de la muerte. ¿Realmente existe Dios? ¿Puedo tener una vivencia cara a cara con la divinidad? La gnosis nos enseña todo esto. Hablamos sobre las múltiples vidas. ¿Es algo que es teórico o verdaderamente existe en las vidas pasadas? ¿Tenemos una vida o tenemos varias vidas? Quiero aclarar de que creer o no creer en las múltiples vidas no nos va a transformar, no es un tema que nos transforme.
pero que sí nos ayuda a comprender algunos fenómenos de la naturaleza y por qué es que verdaderamente suceden, porque algunas personas sufren, porque estamos atados a esta rueda del samsara de ir y venir tras una vida u otra. Eso realmente no, simplemente nos da una comprensión de la vida, pero este tema en particular no nos transforma, ¿verdad? Vamos a ser objetivos, pero solamente aclarando el punto. Pero como todas estas cosas son importantes para el saber humano, entonces la Gnosis nos enseña desde la teoría, el maestro Samael nos da unas explicaciones que nunca nadie de forma muy puntual las ha definido, pero que a través de la literatura del maestro, de sus libros, uno llega a entender estos procesos. Pero yendo un paso más allá, sería pues de que nosotros experimentáramos lo que el maestro nos enseña, que nosotros de forma objetiva y con nuestros sentidos internos podamos corroborar lo que estos grandes maestros nos han venido enseñando a través de múltiples enseñanzas, ¿verdad? A través de civilizaciones antiguas como la India, ¿no? El budismo y todo esta, el cristianismo. Todas estas son cosas que uno puede corroborar. Por ejemplo, otro misterio, otro enigma, ¿por qué unos sufren y otros no, no? Si hay vida en otros mundos. Todas estas cosas son elementos o cuestiones de estudios que pueden ser corroborados, que se pueden corroborar, perdón. Bien, vamos a continuar.